Muy buenas a todos ustedes que están conectados el día de hoy con la Esquina Apostólica. Para mí es un increíble privilegio el poder estar aquí con ustedes el día de hoy, continuando con nuestra Esquina Apostólica y diferentes temas que tienen que ver no solo con temas actuales, sino también con el ministerio apostólico. Y en esta oportunidad tenemos al apóstol Omar Cruz. El apóstol Omar Cruz, juntamente con su esposa Sara, pastorean la Iglesia Cristocentro en la ciudad de Oaxaca, pero también dirigen la Iglesia Cristiana Unida de Oaxaca, una organización religiosa que alberga casi 120 congregaciones en la parte sur de México, y estamos sumamente gozosos de poder tener al apóstol Omar juntamente con nosotros en la Esquina Apostólica. Apóstol Omar, qué bueno tenerlo aquí en nuestra Esquina Apostólica el día de hoy. Como siempre es un gusto el poder estar el día de hoy con ustedes, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios y poder tener la oportunidad de saludarles donde quiera que se encuentren, nuestros consiervos, nuestros pastores, amigos nuestros, ¿verdad? E iglesia en general. Es un gusto para nosotros y para mí de manera particular el poder dirigirles la palabra el día de hoy. Bienvenido, apóstol Omar. Tenemos muchísimos años de conocernos. En realidad desde nuestra juventud, y ya estamos viejos, como dice Salomón, ¿verdad? Y hoy ya podemos nosotros revivir o poder pensar y analizar todo lo que se ha vivido en el ministerio, ¿verdad? Todos entramos a este ministerio con un llamado, con un propósito, con un designio de parte del Señor, y hemos vivido muchísimas diferentes experiencias, unas increíbles, algunas difíciles, pero hasta aquí es donde el Señor nos ha traído. Así es, definitivamente ha habido tiempos, digamos, de mucha bonanza, de mucho éxito, pero también definitivamente hemos pasado por desiertos, hemos pasado por tiempos difíciles en nuestra vida. Lo importante es poder mantenernos, poder continuar, seguir adelante. El que perseverare hasta el fin será salvo, dice la Escritura, y creo que la perseverancia, la constancia, ¿verdad? Es muy importante precisamente en esos tiempos que estamos viviendo. La realidad de que gracias por haber traído esa última frase a la conversación, porque viajando a través de todo el continente, la gente me pregunta a mí acerca de los tiempos en los cuales nosotros nos encontramos. Creo de que son tiempos interesantes y las vamos a poder utilizar desde esa perspectiva. Sí. Especialmente desde el año 2020, donde enfrentamos lo que comúnmente se conoció como la pandemia, el COVID, y la Iglesia de Jesucristo ha cruzado tal vez uno de los momentos más difíciles en la historia, porque muchas iglesias no han vuelto a ser lo que eran antes de la pandemia. Hay personas, familias enteras, grupos, secciones enteras, sectores enteros de la iglesia que no han vuelto todavía. Pero gracias al Señor hemos visto también un nuevo número de gente que está ingresando a la iglesia, que está entrando a la iglesia con un mayor entusiasmo. ¿Qué es lo que tú piensas, amado Omar, acerca de lo que está sucediendo en la iglesia, especialmente tú dirigiendo 100 y más iglesias? ¿Qué es lo que tú percibes que está sucediendo dentro de la iglesia? Yo creo que, bueno, es lamentable primeramente el ver que ciertamente la pandemia causó tremendos estragos dentro de la iglesia, contrario a lo que se pensaba, porque cuando inició precisamente esto, se pensaba que iba a haber un avivamiento, y creo que bien pudo haber un avivamiento, y fue una oportunidad que desperdiciamos lamentablemente. Muy pocos pastores aprovecharon esto precisamente para usar los medios masivos de comunicación, tales como precisamente, y lo que la mayoría hizo es precisamente ponerse en stand-by, o sea, frenarse también, meterse a casa y también olvidarse de todo. Esto creo que fue una mala decisión que nosotros tomamos, y que definitivamente también llevó a la iglesia a un receso, a un decaimiento espiritual, a un enfriamiento. Como bien lo dices, precisamente la iglesia no ha vuelto precisamente a regresar
salieron de la congregación, se quedaron en casa, siguen en casa todavía, algunos quedaron allí prácticamente sepultados espiritualmente, pero sin embargo lo que estamos viendo, muy acertadamente lo has expresado, es que gente nueva se está levantando, pero no podemos negar que es lamentable que nuestros hermanos que en un tiempo formaron parte de la iglesia no hayan regresado, y creo que sí, nuestro deber sería ver la posibilidad de volver otra vez a incentivarlos a ellos y claro, aprovechar la gente nueva que está llegando y que de alguna manera está viniendo con verdadero interés, con verdadero deseo a la congregación, a la iglesia. Creo yo que la gente no creyente tiene más sed, más hambre de Dios que lamentablemente quienes en algún momento asistieron a la congregación y dejaron que su vida se enfriara espiritualmente. Podríamos decir de que ese fue el problema del COVID, ¿verdad? Que tú lo dijiste, que muchos se enfriaron. Y eso casi en una forma u otra podría ser una problemática o una expresión de lo que algunos de nosotros podríamos decir que ha sido profetizado o aún declarado en la misma escritura. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos Mateo capítulo 24, ¿verdad? Dice que el amor de muchos se enfriará. Y lo que yo percibo, si lo quiero analizar desde una perspectiva lógica, lo que yo percibo muchas veces es casi lo que podríamos decir, la gente se acostumbró a tener culto en su cama, en su pijama. Perdió la disciplina, perdió la estructura, porque en la vida, ya como tú y yo, ya viejos, si lo queremos decir desde una perspectiva así chistosa, ¿verdad? Sabemos que parte de lo importante de la vida es mantener cierta estructura, cierta disciplina constante, porque eso es lo que nos mantiene productivos, eso es lo que nos mantiene con la capacidad de poder alcanzar un destino. Y en la vida cristiana, creo de que lo que se perdió en la pandemia fue esa disciplina en la vida cristiana que muchos la perdieron, ¿verdad? Así es, definitivamente, sí, la iglesia perdió el interés por las cosas espirituales. Creo yo que tenemos que pensar en un nuevo avivamiento, o sea, un despertar espiritual de la iglesia, y creo que aquí nosotros jugamos un papel importante, porque creo que tenemos que incentivar a la iglesia, tenemos que llevar al liderazgo precisamente a una búsqueda mayor, a un despertar espiritual, que de alguna manera esto conlleve a que los demás, a los que forman parte de la congregación, también despierten, ¿verdad? Y podamos ver una iglesia avivada, una iglesia ungida, una iglesia con hambre, con deseo, con pasión nuevamente de Dios. La pregunta para ti hoy es esta. Si tú podrías caracterizar y regresar estos 3 años y medio, casi 4 años ahora, ¿cómo podrías tú decir que fue la condición que llevó a este enfriamiento? ¿Qué fue la condición que llevó a que la gente se apartara, se separara? Porque esto no fue una cosa de la noche a la mañana. No fue algo que ocurrió instantáneamente, sino fue una condición que ya estaba en el corazón de mucha gente dentro de la congregación, y la pandemia sencillamente manifestó lo que estaba dentro del corazón de mucha gente. Así es, efectivamente. Yo creo que ya habíamos entrado en un costumbrismo, ¿verdad? Ya no había esa devoción de tiempo antes de la pandemia, y pudiéramos expresar que me recuerdo el pasaje de Mateo 27, que nos habla precisamente acerca de los 2 cimientos, las 2 construcciones, y aquella construcción que se levantó sobre roca y que soportó los vientos, soportó las lluvias, ¿verdad? Descendieron ríos, dice, y la casa se mantuvo firme. Pero aquella otra casa que se edificó sobre arena, vinieron las adversidades, soplaron vientos, la casa se cayó. Creo yo que
habíamos nosotros lamentablemente descuidado el fundamento. Hace algunos años nosotros aquí en México dedicamos varios años en establecer fundamento doctrinal, a establecer precisamente a la iglesia, pero no podemos negar que pasaron los años y no continuamos en eso, o sea, fortaleciendo eso. Entonces pudiéramos considerar que las nuevas generaciones ya no tenían ese fundamento, que pasaron, qué decir, 20 años, 25 años, si no es que 30, ¿verdad? Y no habíamos vuelto otra vez a revisar el fundamento y a establecer precisamente a la iglesia en esto, de tal manera, digamos, que su cimentación, su raíz estaba muy externa, como hablando, digamos, de la parábola del sembrador, cuya raíz que fue sembrada entre piedras y no tenía profundidad de raíz. Entonces, creo yo que la iglesia en estos últimos años le faltaba eso precisamente, fundamentación, le faltaba raíz, de tal manera que no viniera cualquier viento, cualquier adversidad y la iglesia se mantuviera firme, lejos de ser destruida, mostrara precisamente que estaba bien arraigada y mostrara de qué estaba hecha, pero lamentablemente creo yo que allí también nosotros fallamos porque no nos anticipamos, ¿verdad?, a preparar a la iglesia para estos tiempos que venían. Me parece interesante que tú acá acabas de decir algo que yo escuché en África. Cuando estuve en África una última vez, me dieron una definición de la iglesia de África. La llamaron 1 milla de ancho, 1 pulgada de profundidad, que literalmente traducido a nuestro contexto es 1 kilómetro de ancho, 1 centímetro de profundidad, ¿verdad? Y lo que eso significa es de que hay mucha vida, pero poca profundidad. Y creo de que como iglesia, si vemos nosotros característicamente la iglesia en los últimos años, se ha envuelto mucho en el mensaje motivacional, en el mensaje exhortacional, en el mensaje de prosperidad, en el mensaje de autoayuda. Y nos hemos olvidado de realmente la fundamentación. Y yo creo de que hasta han habido pastores que se han molestado, hasta aún han negado la necesidad de realmente enseñarle a la gente, diciendo de que no hay una practicalidad en la enseñanza, que no hay una aplicación en la enseñanza, cuando en realidad la palabra de Dios nos dice a nosotros, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Y entonces creo que ese ha sido digamos, la culpa la tenemos que llevar nosotros apostólicamente, porque nosotros no hemos cumplido con la labor de realmente la fundamentación y vemos nosotros vergüenza de nuestro ministerio de Gracia Internacional de decirlo con vergüenza en los ojos, en la cara, de que hemos creado todos estos vehículos de enseñanza, pero la gente ha perdido el amor del aprendizaje, el amor de descubrir la palabra, de profundizar en la palabra, de conocer la palabra. La gente solo quiere ir al culto. Así es. Entonces, tiene comezón de oídos, la palabra de Dios lo llama, ¿verdad? Y entonces creo de que aquí es donde nosotros como iglesia necesitamos volver a ese primer amor, volver al discipulado, volver a la disciplina, volver a querer aprender y edificar sobre esta piedra angular, que no solamente es Jesucristo, sino son las doctrinas fundamentales que son las que nos sustentan y las que nos guardan en medio de esto. Y naturalmente, bajo ninguna situación, negar lo que dijiste, de que necesitamos volver a ese soplo nuevo, a ese soplo de la presencia, de la búsqueda del Espíritu Santo en nuestra propia vida, porque ambas son las que traen el fundamento y la practicalidad para continuar hacia adelante, ¿verdad? Definitivamente, hemos estado compartiendo precisamente la necesidad de que en nuestra vida, de manera individual y colectiva, busquemos a Dios.
Leíamos Oseas capítulo 10, verso número 12, que dice: haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Dios. Entonces, creo que tiene que haber quebrantamiento, tiene que haber un verdadero deseo de buscar a Dios nosotros. Y claro, lógicamente no podemos, como tú lo expresabas, precisamente hacer a un lado la palabra. Es nuestra vida de quebrantamiento, nuestra vida de búsqueda, ¿verdad? Empaparnos de la palabra y permitir al Espíritu Santo intervenir, obrar en cada uno de nosotros. Tenemos que alinearnos en estas tres áreas precisamente. Y creo que lamentablemente la iglesia, como bien lo decías, ha perdido el interés por la enseñanza, por la palabra de Dios, por profundizar en la palabra, en la enseñanza, en la doctrina. No, digamos, no hay una comezón real, un hambre de buscar más a Dios a través de su palabra y de rendirnos a la persona del Espíritu Santo. Entonces, como bien lo expresabas, a veces nos gustan las cosas muy simples, muy sencillas, muy escuetas, muy superficiales, ciertamente, digamos, mensajes motivacionales nada más, pero hasta ahí, ¿verdad? Y entonces, y es por eso que predicadores como son los de la prosperidad y otros más, ¿verdad? Están ganando gente, pero que no tienen esa profundidad, esa raíz, ¿verdad? Ese conocimiento real de la palabra de Dios. Sí, creo yo que tenemos que volver a eso. Sí, yo creo también que podríamos nosotros introducir una tercera cosa aquí, Apóstol Omar. Y esa es el hecho de que me imagino de que tenemos que cambiar ciertos paradigmas, porque aunque, digamos, la iglesia reformada, la iglesia del tiempo de Martín Lutero, la luterana, salió del catolicismo, creo de que todavía hemos mantenido ciertas, vamos a decir, las estructuras muy católicas digamos, el cura y el pueblo. Y creo de que nosotros hemos olvidado de que nuestra labor apostólica es realmente la activación de los santos. Es el preparar a los santos, es capacitarlos a ellos para que ellos hagan la obra del ministerio. Así es. Y creo que hemos creado ministros profesionales y hemos creado un pueblo receptivo, un pueblo pasivo, un pueblo que viene solamente a recibir. Y eso lleva para mí no solamente la gente se quema de aburrimiento, sino que también se desconecta porque no tiene vamos a decir, un fluir en sus dones, no tiene un fluir en su llamado, no tiene un fluir en lo que Dios ha puesto dentro de ellos, y a la larga los desconecta y los perdemos. Creo definitivamente que así es. O sea, la gente tiene que ponerse a trabajar. Ciertamente lo que dice Pablo a los Efesios, ¿verdad? Que los ministerios están precisamente para preparar a la iglesia para la obra del ministerio. Y definitivamente mientras la iglesia no participe, mientras la iglesia no trabaje, no tendrá la responsabilidad, no tendrá el interés. Le damos responsabilidades, y en la misma responsabilidad obliga a la persona precisamente a prepararse, a empaparse, a buscar de Dios, a leer la palabra, etcétera. Y lamentablemente nosotros hemos caído en ese error precisamente de no delegar, ¿verdad? Y preparar a la iglesia para que ellos hagan ese trabajo precisamente. Sí, creo yo que entonces tenemos nosotros allí el reto de dedicar más tiempo a eso. Definitivamente. Bueno, Apóstol Omar, creo que estamos llegando a nuestro fin de este programa y queremos agradecerle a usted por todos sus comentarios, toda su sabiduría en cuanto a esta situación tan grave, que no es sencillamente la pandemia la que produjo esto, sino fue la pandemia la que manifestó la problemática que está dentro de la misma iglesia y que necesitamos como pastores, como líderes y como apóstoles del Señor, el poder nosotros realmente meternos y tratar de reencarrilar, enfocar a la misma iglesia con todo esto. Bueno, antes de terminar, no sé si usted tiene algo más que quisiera añadir. No, solamente que, como dijo Pablo, cumplamos nuestro ministerio,
tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que hacer y no podemos seguir perdiendo el tiempo. Les agradecemos a todos los que nos han visto, juntamente con el apóstol Omar Cruz y su servidor. Les damos gracias a ustedes por conectarse. Por favor, recuerde, cada 2 semanas estamos subiendo un video de la Esquina Apostólica y que usted también pueda acercarse cada 2 semanas a poder comer un poco más acerca de lo que es el ministerio apostólico. Hasta luego y bendiciones a cada uno de ustedes. Buenas tardes.